Europa al borde de un colapso económico irreversible. Las sombras que antes se ocultaban bajo el brillo efímero de los Juegos Olímpicos ahora se alzan, amenazantes, sobre el continente. Francia, una vez cuna de revolución y luz, se encuentra atrapada en la telaraña de sus propias decisiones. Una de las firmas internacionales de asesoramiento financiero con más impacto en Europa ha hecho una radiografía bastante dolorosa para la nación gobernada por Emmanuel Macron, pero también para el viejo continente. ¿Cómo es que terminó la fiesta de París y lo que se avecina es una auténtica pesadilla? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Depresión económica en Europa. Las luces de los Juegos Olímpicos de París se apagaron, pero lo que debía ser un resplandor de gloria para Francia ha devenido en la penumbra de una crisis sin precedentes. The Bere Group, una firma internacional de asesoramiento financiero y gestión de patrimonio, una de las más prestigiosas de Europa, ha hecho una radiografía preocupante para Francia y el resto del viejo continente. Emmanuel Macron, cuya administración logró ocultar temporalmente las grietas de la estructura política y económica durante el evento, ahora se encuentra al borde del abismo. La tormenta política que amenazaba con desatarse ha estallado con furia, dejando a Francia y, por extensión, a Europa al borde de una depresión económica. Nibel Green, director ejecutivo de The Bere Group, asegura que la frágil estabilidad del euro está en juego, mientras la política interna francesa amenaza con socavar la resiliencia de la economía europea. El golpe más certero a la administración Macron ha sido la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas y sobre todo con una movida desesperada que en lugar de consolidar su poder lo ha dejado sin un parlamento funcional. El resultado, más que todo, es un país políticamente fracturado, sin mayoría clara, donde las reformas económicas esenciales se ven bloqueadas por un sistema parlamentario que ya no puede cumplir su función primordial. Esta situación ha generado un vacío de poder que amenaza con arrasar a Francia a una crisis fiscal profunda. Francia, como una de las economías más robustas de la eurozona, ha sido históricamente un pilar en la estabilidad del euro. Sin embargo, este pilar ahora tambalea peligrosamente. La política interna de Francia no es solo un problema nacional, tiene repercusiones directas en toda Europa. El déficit presupuestario de Francia ha alcanzado niveles alarmantes y con un parlamento incapaz de consensuar medidas para reducirlo, el panorama se oscurece aún más. Con esto, los inversores, naturalmente, han comenzado a mostrar signos de pánico. El diferencial entre los bonos alemanes y franceses a 10 años se ha ensanchado, reflejando el nerviosismo que se apodera de los mercados. Esto no es solo un número en una hoja de cálculo, es un indicador tangible de la fragilidad económica que se ha instalado en el corazón de Europa. Cualquier error en la gestión presupuestaria de Francia, cualquier paso en falso en las negociaciones políticas podría ser catastrófico. Los costos de endeudamiento para Francia y otros países de la eurozona se dispararían, exacerbando aún más la situación. Macron, una vez considerado un reformador audaz, ahora se enfrenta a un desafío que podría definir no solo su presidencia, sino el destino de Francia y de la eurozona en su conjunto. Las decisiones que tome en las próximas semanas no serán simplemente actos de gobierno. Y ante esto, la historia económica reciente de Europa ofrece un telón de fondo bastante inquietante, sobre todo porque la última década ha sido testigo de una serie de crisis que han terminado debilitando la cohesión de la eurozona. Desde la crisis de la deuda soberana que sacudió a Grecia hasta los problemas bancarios en Italia y España, Europa ha estado en una lucha constante por mantener su unidad económica. Ahora, con Francia en el ojo del huracán, la eurozona podría enfrentar su mayor prueba hasta la fecha. El presupuesto de 2025 se perfila como el campo de batalla decisivo para Macron. La aprobación de este presupuesto, en medio de un parlamento dividido y un descontento público que crece día a día, será una prueba de fuego. Si Macron falla en asegurar su aprobación, las consecuencias serán devastadoras, no solo para Francia, sino para toda Europa.
Los mercados internacionales ya están en alerta máxima, observando cada movimiento con una mezcla de ansiedad y anticipación. Cualquier señal de inestabilidad en Francia podría desencadenar una reacción en cadena que sacuda los cimientos económicos de la eurozona. La crisis política y económica que se cierne sobre Francia no es un fenómeno aislado. Se inscribe en un contexto más amplio de tensiones económicas y sociales que han ido en aumento en toda Europa. El continente se enfrenta a un panorama desolador, tasas de crecimiento estancadas, altos niveles de deuda pública y una población cada vez más desencantada con la clase política. En este entorno, la incapacidad de Francia para mantener la estabilidad económica podría ser el catalizador que desate una depresión económica en toda Europa. Para entender mejor la magnitud de esta crisis, es necesario examinar algunos de los indicadores económicos más recientes. El crecimiento del PIB en Francia ha sido anémico, apenas alcanzando el 0,3% en el último trimestre, muy por debajo de las expectativas. Al mismo tiempo, la deuda pública ha superado el 115% del PIB, un nivel insostenible que pone en duda la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo. Además, la tasa de desempleo, que se había mantenido relativamente estable en los últimos años, ha comenzado a subir. En el ámbito de las finanzas públicas, la situación es aún más preocupante. El déficit presupuestario de Francia ha aumentado significativamente, superando el 4% del PIB, un nivel que no se veía desde la crisis financiera global de 2008. Esta expansión del déficit se debe, en parte, a la necesidad de financiar los costosos programas sociales que Macron ha implementado para apaciguar el creciente descontento social. Sin embargo, estos programas han tenido el efecto contrario al deseado, exacerbando el malestar en lugar de calmarlo. El contexto internacional tampoco es favorable. La guerra en Ucrania, que ha desestabilizado los mercados energéticos y aumentado la inflación en toda Europa, ha sido un factor clave en la actual crisis económica. Francia, que depende en gran medida de las importaciones de energía, se ha visto particularmente afectada por el aumento de los precios del gas y el petróleo. Este incremento de los costos energéticos ha generado una presión adicional sobre las finanzas públicas, contribuyendo al aumento del déficit y al debilitamiento del euro. Los problemas en Francia no solo están afectados al país a nivel interno, también están teniendo repercusiones en otros países de la eurozona. Alemania, que tradicionalmente ha sido el motor económico de Europa, ha comenzado a mostrar signos de desaceleración. Los analistas económicos han advertido que si la situación en Francia no se estabiliza pronto, podría desencadenar una recesión en toda la eurozona, con efectos devastadores para la economía global. En este contexto, la figura de Macron ha pasado de ser la de un líder prometedor a la de un presidente en crisis, cuya capacidad para gobernar está siendo cuestionada tanto en el país como en el extranjero. Su manejo de la crisis actual será determinante para el futuro de Francia y de Europa. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.